Bueno, yo creo que si cualquiera de nosotros intenta visualizar ahora mismo una carreta tradicional de madera en medio del campo, inevitablemente va a pensar en abundancia. Claro, es lo lógico, ¿no? Sí, o sea, piensas en esas ruedas gruesas crujiendo bajo el peso de una buena cosecha o transportando leña seca para pasar el invierno. Totalmente. Es que es una estampa de vida pura. Exacto. Es como una postal típica de la recompensa que te da la tierra después de meses de muchísimo esfuerzo. Una imagen muy idílica, sí. Pero claro, el documento histórico en el que nos vamos a centrar en nuestra inversión profunda de hoy arranca con una imagen que destroza esa postal por completo. La hace pedazos. Literalmente. Y es un recuerdo contado por un hombre mayor, un hombre llamado Aucan. Él relata el día exacto en que las carretas de su comunidad, que se llama Forragüe, en el sur de Chile, dejaron de transportar trigo y leña. Uf, ese momento del texto es durísimo. Sí, cuenta que ese día, bajo una lluvia que no paraba, esas mismas carretas empezaron a cargar cuerpos humanos. Cuerpos cubiertos así deprisa con mantas mojadas. Exacto. Y fíjate cómo un refugio, un lugar seguro, se convierte en cuestión de horas en una auténtica zona de guerra. Es un contraste brutal. Y la verdad es que nos sitúa directamente en el núcleo de los textos que vamos a analizar hoy, que es este relato testimonial titulado El niño de la carreta. Un relato de memoria histórica. Eso es, narrado desde la perspectiva de Aucán cuando era solo un niño. Y nuestro objetivo fundamental en esta exploración es desentrañar cómo operan los engranajes de un choque monumental. Porque es un choque de dos mundos completamente distintos. Exactamente. Por un lado tenemos a una comunidad mapuche, cuyas leyes y conocimiento están dictados única y exclusivamente por la naturaleza. Y por la transmisión oral, claro. Eso es. Y por el otro lado, vemos la colisión frontal con un sistema estatal moderno que impone su autoridad mediante algo completamente alienígena para ellos. Los papeles. Los papeles sellados, la burocracia y, bueno, al final, el uso de la Fuerza Armada. Y a ver, para comprender bien la magnitud de esa colisión y sobre todo para entender cómo el miedo es capaz de reescribir lo que significa la palabra hogar, primero tenemos que fijarnos en lo que estaba en juego. Claro, lo que tenían antes del conflicto. Exacto. El texto dedica gran parte del inicio a detallar cómo era la normalidad de Aucán antes de este desastre. Y es una normalidad súper inmersiva, muy sensorial. Muy física, ¿verdad? Sí, sí. Habla de rutinas que están marcadas por la lluvia constante del sur, por ese olor persistente a humo de leña húmeda dentro de las rucas que son sus chozas. Sí. Y el tacto del barro frío en los pies descalzos y también la compañía de su perro, Antu, que está siempre con él. Y aquí es muy importante notar que el autor no nos está ofreciendo simplemente una descripción costumbrista o un decorado rústico, por así decirlo. No, no es solo estética. ¿Qué va? Lo que despliega ante nosotros es la arquitectura de todo un sistema epistemológico. Que suena muy técnico, pero básicamente es... Es una forma integral de entender el mundo y de interactuar con él. O sea, en este sistema la Tierra no se ve bajo esa lente moderna de, bueno, esto es un recurso inerte, lo parcelo, lo taso y lo exploto. Claro, se percibe como un interlocutor vivo. De hecho, hay una frase que me pareció reveladora, una que le dice el padre a Aucán. Él le dice literalmente, la Tierra escucha. Es preciosa. Y esa idea se refleja a la perfección en la educación que recibe el niño. Porque su madre le enseña a leer su entorno, pero sin usar un solo libro. Todo caminando por el bosque. Eso es, caminan y ella le muestra que la melisa, por ejemplo, sirve para calmar el corazón. O que una planta que llaman 7 venas acelera la cicatrización. O donde encontrar berros y pinatras cerca del agua para comer, claro. Y a la vez que le enseña botánica, le está enseñando el idioma, el mapudungun. Sí, le enseña que ko es agua. Qué bueno es el cielo. Exacto, o kofke para el pan y kutral para el fuego. Y todo esto no es solo aprender vocabulario, ¿eh? El texto deja muy claro que el fin último de todo este conocimiento es que Aucan sea un kume wentru. Un buen hombre. Un buen hombre, sí. Y ahí yo creo que radica uno de los puntos más complejos y más interesantes del texto. Porque esa educación técnica y la formación moral van completamente de la mano. Son indivisibles, totalmente. Es decir, para ellos no hay separación entre saber cultivar y ser una persona ética. Hay una anécdota donde el padre le enseña meteorología básica fijándose en cómo vuelan las bandurrias. Unas aves, sí. Pero luego, cuando le enseña a talar un árbol grande, un guaye, le explica que tiene que hacerlo con un respeto absoluto. Porque el padre le dice que hasta para caer, un árbol grande avisa primero con un crujido.
Fíjate, es un respeto que estructura absolutamente toda su sociedad. Pero, a ver, yo leyendo esto pensaba, y creo que es una duda válida, ¿no corremos el riesgo de romantizar un poco a esta comunidad? ¿En qué sentido? Pues que la memoria es un filtro muy engañoso. Y cuando un hombre mayor relata su infancia después de haber vivido un trauma de ese calibre, lo normal es que borre los conflictos internos y pinte una especie de paraíso perdido que, bueno, igual no era tan idílico. A ver, es una observación súper pertinente. Y claro que la memoria histórica tiene una carga muy subjetiva. Es innegable que la nostalgia tiñe el relato de Aucan. Claro, es natural. Pero lo que los sociólogos y antropólogos extraen de este tipo de fuentes no es que Forragüe fuera una utopía mágica donde nadie discutía. Ya, ya. Lo que confirman es que tenían un modelo de interdependencia radical. Para sobrevivir en ese clima tan duro, necesitaban funcionar como un bloque sólido. Como una unidad. Y eso se ve cuando toda la comunidad se junta para construirle la ruca a una pareja de recién casados, por ejemplo. Exacto. O en cómo socializaban los niños jugando al palín. Ah, sí, el juego este con las ramas. Sí, jugaban con ramas curvas que ellos mismos tallaban y una bola de madera. Era, como te digo, un ecosistema de supervivencia funcional. A mí me gusta pensarlo usando términos más de ahora. Funcionaban casi como una red local cerrada sin conexión a Internet externa. ¡Qué buena analogía! Es que toda su nube de almacenamiento, donde guardaban las leyes, los mapas, las medicinas, su propia historia, todo eso estaba alojado únicamente en la mente de los ancianos y en la propia geografía. Sus servidores eran la tierra y las palabras. Pues sí, es perfecta para entender el gran problema. Al tener toda su existencia validada por ese entorno físico y por su memoria compartida, para ellos la idea de abandonar el lugar es que es inconcebible. No les entra en la cabeza. No es terquedad, es que su identidad entera se disuelve si los desconectas de su tierra. Ya. Pero paradójicamente, esa conexión tan íntima, esa habilidad de leer la naturaleza, fue también su punto ciego. Claro, porque solo sabían leer el bosque. Exacto. No supieron interpretar a tiempo el nuevo idioma que traía esta amenaza de fuera. Y el texto relata que el cambio es súper sutil. Pasan de rastrear huellas de animales en el barro a un momento donde el padre de Aucan se queda desconcertado porque descubre unas pisadas de raras. Pisadas de botas. Sí, zapatos con suelas extrañas fabricadas en serie. Y luego ven un alambrado hundido vencido por un peso que no cuadra con el de un animal. Es como la antesala del desastre. Es que el lenguaje del bosque empieza a dar errores, por seguir con tu analogía informática. Los niños, que antes andaban jugando sueltos, un día se tienen que esconder entre el forraje seco, Sí, porque ven pasar a dos forasteros a caballo, hombres con caras muy duras que se nota que no son de campo, y Aucan subraya un detalle que se le queda grabado. el rifle. El brillo metálico de un rifle apoyado en la montura. Esa vigilancia tan silenciosa es la fase de reconocimiento de un aparato del Estado que está a punto de entrar en acción. Y madre mía cuando entra en acción. Porque la confrontación visual es impactante. Aparece una figura que el texto llama el receptor judicial. Sí. Imagínate la escena. Hay niebla, hay barro por todas partes, y de repente asoman más de 14 policías a caballo escoltando a un hombre de la ciudad que va vestido completamente de negro. Una figura súper imponente, claro. Y entonces este hombre, bajo la lluvia, saca un papel y empieza a leer un decreto en voz alta. Habla de dueños, de tribunales, de que hay una orden de desalojo. Y es ahí cuando don Segundo, que es uno de los ancianos, da un paso al frente. Sí, se planta delante de los caballos que hay que tener valor, y le dice al oficial que sus ancestros están enterrados debajo de esa misma tierra desde muchísimo antes de que se inventara siquiera el papel que les está leyendo. Y justo en ese diálogo sordo presenciamos el núcleo de este documento. Es la colisión física de dos marcos de realidad que son absolutamente incompatibles. Totalmente. Para ese Estado moderno que estaban haciendo, la verdad y la legitimidad residen solo en la burocracia, en los registros de propiedad, en las firmas notariales. Para ellos, el papel es el único contenedor de la realidad. Pero a ver, yo me pongo en el lugar de esta gente y me cuesta muchísimo entender cómo se llega a un bloqueo tan sumamente extremo. Ya, choca un montón. Quiero decir, cuando llega este funcionario vestido de negro con su papel del juzgado, a nadie se le ocurrió buscar una especie de mediador o un traductor legal para explicarles la situación. Es que no querían explicarles nada. Pero ¿por qué el choque tiene que ser tan radical y tan sordo? No,
porque ese sistema burocrático no está diseñado para dialogar con los que están fuera de su código. Está diseñado para imponerse y punto. Ese documento que lee el receptor no es una invitación a debatir nada. Es una orden. Es un gatillo. Esa firma legitima automáticamente el monopolio de la violencia por parte del Estado. Crea una especie de cortafuegos burocrático, ¿sabes? Claro. El policía a caballo se escuda en eso. Exacto. El policía no necesita empatizar con don Segundo. Solo necesita cumplir lo que dice el dichoso papel. Es lo que algunos académicos llaman la dictadura del papel. La dictadura del papel, qué concepto tan brutal. Sí, para la ley oficial, todas esas papas sembradas a mano, los muertos enterrados y las chozas no existen de verdad, sino están validadas por un sello de tinta que alguien puso en una oficina a kilómetros de allí. Es sobrecogedor. Porque en el fondo, un simple trazo de papel que encima trae un desconocido tiene el poder literal de borrar varias generaciones de existencia física. Así de crudo. Y frente a esta máquina tan implacable, la comunidad hace algo que, fíjate, rompe con cualquier estereotipo de salvajismo que el sistema les quisiera colgar. ¿Intentan hablar? Intentan usar la palabra, exacto, apelan a la civilidad. Hacen una asamblea y deciden que don Segundo y otro hombre muy respetado, Cayupán, vayan a la ciudad, a Osorno. ¿A dar la cara? Sí, a hablar cara a cara con las autoridades para explicar su arraigo histórico en esa tierra. Y ese viaje es un punto de no retorno en la historia. Porque si alguien de hoy en día repasa estos hechos, probablemente pensaría que lo lógico al llegar a la ciudad sería, no sé, contratar un abogado, poner un amparo y arreglarlo en un tribunal. Claro, pero esa es nuestra mentalidad del siglo XXI. La realidad de la gente de Forragüe en aquella época era otra galaxia. Ellos fueron caminando a enfrentarse a una estructura de poder que ni siquiera los consideraba sujetos de derecho. Ni siquiera los veían como ciudadanos. Y el relato que hace Aucan de cómo regresan estos dos hombres es devastador. Cuenta que después de esperar todo el santo día en la ciudad, ya de noche, los caballos vuelven al poblado sin jinetes. Uf, qué angustia. Y un rato después, arrastrando los pies en plena oscuridad, aparecen don Segundo y Cayupán. Y el nivel de violencia que se describe ahí no es solo física, que también, sino profundamente simbólica. Porque vuelven golpeados y ensangrentados, sí, pero cuentan que los encerraron sin darles ni agua ni comida y sin escuchar ni una sola de sus palabras. Nada, ni caso. Y lo que más le duele a la comunidad, y el texto lo recalca, no son las heridas físicas, es el insulto. Les llamaron indios cochinos y animales del monte. Y fíjate, para el niño, para Aucan, ese momento le supone una ruptura psicológica brutal. Lógico. Porque él está ahí, escuchando a los mayores contar que los que les han pegado e insultado no eran extranjeros. Eran personas que tenían su mismo color de piel, sus mismos rasgos. Pero que renegaban de todo eso. Exacto. Desde su supuesta posición de gente civilizada, renegaban con violencia de sus propias raíces. Y claro, el efecto dominó que tiene esta humillación en Forragüe es que altera hasta el aire que respiran. Ese fracaso del diálogo provoca una transformación defensiva súper radical. Y aquí es muy interesante analizar cómo funciona la mecánica de la deshumanización. A ver, explícame eso. Pues mira, para que las fuerzas del orden de un Estado puedan ejercer violencia sistemática contra unas familias sin que les tiemble el pulso, primero tienen que despojarlas de su condición humana. Claro, si no, la conciencia no te deja. Exacto. Categorizarlos como animales o salvajes es un paso logístico casi obligatorio. Elimina esa disonancia cognitiva en la cabeza del policía cuando tiene que usar la fuerza bruta. Y la comunidad se da cuenta de esto. Saben perfectamente que no los ven como humanos y que no van a tener piedad. Y es ahí cuando el concepto de hogar sufre una metamorfosis terrorífica. Pasan de hogar a trinchera. Literalmente. Según cuenta Aucan, las risas de los críos desaparecen de un día para otro. Empiezan a racionar la comida y a esconder provisiones por si tienen que salir huyendo al monte. El miedo lo inunda todo. Y relata cosas muy fuertes. Cuenta que hasta las mujeres más pacíficas de la comunidad menciona a su tía Rosa, de la que dice que era pura dulzura. Me acuerdo de ese detalle. Pues cuenta que de repente ve a su tía empuñando un cuchillo de cocina con la cara completamente petrificada por la tensión. Y los hombres abandonan las cosechas, claro. Sí. Tienen que ponerse a talar sus propios árboles, pero ya no con reverencia ni escuchando el crujido, sino a lo bruto y a toda prisa para bloquear los caminos. Empiezan a cavar zanjas. Es la militarización total del espacio doméstico. Yo es que me detengo mucho en esto porque creo que ilustra a la perfección cómo el miedo corrompe la realidad de las cosas materiales. Los objetos dejan de ser lo que eran. Eso es, pierden la inocencia.
Un hacha ya no sirve para cortar leña y calentar la choza. De buenas a primeras, es un arma de combate cuerpo a cuerpo. Una olla grande, que antes era para hacer la comida para todos, ahora la usan a la desesperada para guardar las pocas cosas de valor antes de salir corriendo. ¡Qué tristeza! Es que cuando el sitio donde duermes se convierte en la trinchera donde vas a pelear a muerte, la infancia se queda en pausa. Se acabó lo de jugar al palín. Claro, es el colapso absoluto del concepto de refugio, con los caminos bloqueados y habiendo visto que la vía diplomática solo les trajo golpes, la propia inercia de los acontecimientos los arrastra al único final posible. Al enfrentamiento. Y el autor no se guarda nada. Nos lleva directos hacia esa madrugada en la que el sistema estatal por fin decide ejecutar lo que ponía en el papel del receptor. Y llegan otra vez cubillatos con esa niebla tan típica del sur. Aucan recuerda que el ataque empieza con los ladridos frenéticos de Antu, su perro. Sí, y de los demás perros también. Claro, dando la alarma. Y luego empiezan a sonar silbidos agudísimos cruzando el aire frío de casa en casa para avisar de que ya están ahí. Y la imagen que describe es desoladora. Son 14 policías uniformados, avanzando a caballo y armados con carabinas y revólveres de repetición. Y enfrente, la comunidad entera plantada en el barro, oponiendo palas, garrotes y herramientas de labranza contra las armas de fuego de la policía. Una simetría que te encoge el estómago, la verdad. Totalmente. Y entonces describe el momento exacto, el segundo en el que el primer disparo rompe por completo el silencio de la mañana. Y a partir de ese ruido, el caos de la narración es un reflejo del caos real que se vivió allí. Habla de humo, de gritos, de los caballos encabritados destrozando las cercas. Y de los llantos, claro. Los llantos de pura desesperación, la comunidad siendo empujada violentamente hacia el límite del bosque, perdiendo a cada paso el control de esa tierra que es, al fin y al cabo, lo que le da sentido a sus vidas. ¿Sí? Pero bueno, en medio de toda esta vorágine de violencia institucional, el texto nos regala un detalle que parece minúsculo, pero que tiene una carga analítica enorme. Buf, sí, yo sé a qué te refieres. Para mí lo que resulta verdaderamente perturbador de esta escena final no son los disparos ni los gritos de la gente. Es él. Es la figura que Aucan, en medio de todo el pánico, divisa agachada detrás de uno de los caballos de la policía. Es que pone los pelos de punta. Literal. Ve a un hombre de ciudad, un periodista, un cronista que está ahí, agachado, escribiendo febrilmente en una libreta de notas. Y el niño se da cuenta de que este hombre no levanta la vista del papel en ningún momento. No quiere mirar. Se niega a cruzar la mirada con los hombres heridos que caen al barro a 2 metros de él, o con las mujeres que lloran aterrorizadas. Está físicamente ahí, pero ha decidido que no va a ver nada de eso. Ese detalle me parece magistral, porque lo que el pequeño Aucan está presenciando sin saberlo no es solamente un desalojo por la fuerza. Está viendo la manufactura de la historia oficial en tiempo real. Exacto. Es escalofriante si lo piensas. Mientras toda esa gente se desangra y pierde su hogar, ese hombre de traje ya está ensamblando la versión adulterada que se va a imprimir en los periódicos al día siguiente. Una versión a medida del Estado. Claro. Una versión que con toda seguridad va a tachar a esos campesinos de rebeldes peligrosos o de usurpadores, para poder justificar la masacre ante la opinión pública. Y todo esto nos lleva a la tesis principal del documento, que es muy potente. Nos habla del imperativo de la memoria como el último acto de resistencia posible. Los académicos se refieren a esto muchas veces como la lucha por la supervivencia ontológica. A ver, para que quien nos escuche no se pierda con términos académicos. Cuando hablas de supervivencia ontológica, no estamos hablando de seguir respirando o de buscar su otra casa, no. No, va mucho más allá. Significa que si a esta gente le quitan su tierra y encima consiguen que se olvide su historia, literalmente dejan de existir como pueblo. ¿Se borra su identidad por completo? Aunque físicamente sigan vivos, ontológicamente desaparecen. Comprendo. Y es que el Estado, con su burocracia, ya los había despojado de su geografía física. Y luego el periodista, con esa crónica totalmente sesgada, intenta despojarlos también de la verdad histórica. Esa es la doble aniquilación de la que hablábamos. Y frente a eso, el narrador, que es un Aucan ya anciano, toma la decisión de contarles todo esto a sus nietos. Pero deja muy claro que no lo hace por venganza, ¿eh? Exacto. Él no busca alimentar ningún odio. Lo hace porque sabe que la oralidad, esa palabra que se comparte alrededor del fuego, es la única arma que ninguna policía del mundo te puede confiscar. Qué bonito eso.
Es como un salvavidas lanzado directamente hacia el futuro, ¿verdad? Sí, totalmente. Es la única manera que tienen de emitir un certificado de existencia válido para ellos mismos. Es poder afirmar con la cabeza alta que Forrawe existió, que todo aquello fue real. Que hubo personas ahí. Cuán profundamente esa tierra. ¿Y cómo reflexiona el propio Aucán al cerrar sus recuerdos? El silencio continuado es capaz de rematar a un pueblo entero. Y los muertos solo conservan la vida mientras haya alguien con el valor suficiente para seguir pronunciando sus nombres. Es una trinchera contra el olvido sistemático. La verdad es que este testimonio refleja fielmente los eventos del material que hemos analizado y ejemplifica un patrón que históricamente se repite muchísimo. Demasiadas veces. Sí. Muestra la extrema vulnerabilidad de esas culturas que se basan en el arraigo natural y la transmisión oral, cuando chocan, cuando se estrellan contra la maquinaria fría, burocrática y punitiva de los estados modernos. Una maquinaria que, como hemos visto, rara vez se para a traducir o a dialogar. Simplemente dictamina y ejecuta. Y bueno, con esto llegamos al final de nuestro trayecto de hoy. Ha sido intenso. Mucho. Esta inmersión nos ha permitido ver, a través de los ojos de un crío, cómo se puede llegar a desmoronar un ecosistema humano entero. Hemos visto cómo el simple sonido de un funcionario leyendo un documento legal bajo la lluvia puede desencadenar una fuerza mucho más destructiva que cualquier temporal. Desde luego. Y hemos repasado cómo el pánico absoluto reescribe para qué sirve un hacha o una simple olla, y cómo esa comunidad, llevada al límite absoluto, intentó aferrarse a su dignidad frente a una violencia desproporcionada. Y por supuesto queremos recordar que todo lo que hemos expuesto hoy refleja estrictamente las perspectivas y memorias descritas en las fuentes que hemos manejado. Con una fuerza innegable. A ver. Pues que si hace 100 años la realidad se podía reescribir y borrar usando sellos notariales y despachos periodísticos para decidir qué era verdad y qué no, Ya veo por dónde vas. hoy los métodos son otros, pero la premisa es exactamente la misma. Pues sí. Y ese es precisamente el pensamiento provocador que queremos dejaros flotando hoy. Vivimos de lleno en la era hiperdigital, ¿no? Conectados a todas horas, Y hoy confiamos casi a ciegas en bases de datos inmensas, en registros electrónicos y en algoritmos opacos para que nos definan cuál es la realidad oficial. Así que viendo lo facilísimo que es borrar a alguien de la historia con un simple papel, ¿cabe preguntarse algo? ¿el qué? ¿Qué memorias silenciosas? ¿Qué modos de vida alternativos? ¿O qué comunidades enteras están siendo borradas o invisibilizadas hoy mismo? Simplemente porque su forma de existir no encaja en las estrictas casillas del código informático que nuestro sistema moderno ha decidido validar como lo real. Uf, es que la tecnología cambia, pero la vulnerabilidad del que no tiene el poder de escribir el código sigue siendo exactamente la misma. Es una reflexión que desde luego nos exige mirar todo nuestro entorno con otros ojos. Y con esto cerramos volviendo a esa imagen que lo empezó todo. Las carretas. Esas carretas de madera varadas en el barro de Forrawe, unas herramientas que nacieron para sostener la vida y a las que obligaron a transportar la peor de las tragedias. Sí. Pero que hoy, gracias a que alguien decidió no guardar silencio, gracias a esa pura terquedad de la memoria oral, vuelven a cumplir su función original. Vuelven a transportar vida. Exacto. La vida de los nombres y las historias que se niegan rotundamente a desaparecer en la niebla.